El espejo en el armario. Desde que llegué a esta escuela, me pregunté por qué había un armario que nunca se abría. Nadie sacaba ni metía nada en él y lo ignoraban como si no existiera. Había escuchado rumores que decían que cuando uno estaba solo, podía escuchar voces venir de él. Una tarde, como siempre, yo era el último en salir del salón. El silencio después de las clases siempre me incomodaba. Mientras recogía mis cosas para irme a casa, el silencio fue roto por un susurro. No era un estudiante ni un maestro, era mi nombre, susurrado desde ese armario. Empecé a sentir frío, y por alguna razón decidí acercarme lentamente mientras sentía como si el armario, o más bien, algo en el armario, me miraba sin parpadear. Parado frente al armario, puse mi mano en la puerta mientras intentaba ver el interior por uno de los espacios de la puerta, pero lo volví a escuchar. Era otro susurro. No podía entender lo que decía, pero sabía que me hablaba a mí. Abrí el armario, pero no había nada interesante adentro. Materiales escolares, hojas, plumones y ese tipo de cosas. Miré una esquina oscura en el armario y encontré un espejo de plata adornado con cristales. Lo tomé para verlo y me llevé una sorpresa. Atrás de mi reflejo, en una esquina del salón donde no llegaba la luz, cerca del piso, había una cara completamente oscura. Cabello oscuro pero maltratado, como si de un loco se tratase. Tenía cuernos de chivo y unos ojos rojos que, aunque tenían una mirada vacía, sentía el peso de su mirada en mí. Estaba paralizado del miedo. No podía soltar el espejo. Veía esa cara asomarse desde una esquina del salón mirándome. Creía que lo estaba imaginando, pero mientras más me hiperventilaba, la sonrisa en la cara de esa cosa empezaba a agrandarse. Era una sonrisa burlona con unos dientes amarillos y filosos. Mi respiración aumentó. Quería moverme, pero no podía. Se empezó a reír. Se burlaba de mí, de mi miedo. Empecé a desesperarme y cerré los ojos, cuando de pronto hubo un silencio abrupto. Abrí los ojos. La cara ya no sonreía, solo me miraba. Me puse tenso. El ambiente había cambiado de golpe. Vi cómo la cabeza de esa cosa empezó a subir desde la oscuridad de la esquina. Sin duda medía más de 2 metros. Casi tocaba el techo, pero por más que veía la oscuridad, no veía su cuerpo. El único rayo de luz que llegaba al salón empezó a desaparecer, y el salón se empezó a poner oscuro. Veía cómo esa cosa se me acercaba llenando de oscuridad el salón, con pasos que sonaban cada vez más cerca. De pronto escuché a unos alumnos que iban pasando por afuera y conseguí girar mi cabeza hacia la puerta. Ya no estaba paralizado. Giré y todo parecía normal, pero me sentía aterrado. El salón seguía con ese silencio inquietante, pero ahora era algo más. Sentía esa mirada todavía. Dejé el espejo, lo guardé, cerré el armario y salí del salón de inmediato. Desde entonces, en cada clase en ese salón, siento que me observan y escucho ese susurro, un susurro que me pide abrir el armario y tomar el espejo. No sé si esto fue paranoia mía o qué, pero todavía me acuerdo y me da cosa. Tengo 21 y crecí en Colombia. Por cosas de mi familia, terminé estudiando en muchos colegios diferentes, algunos bastante raros. Uno de ellos quedaba medio lejos del pueblo, rodeado de árboles y potreros. Era de esos colegios pequeños donde todo el mundo se conoce. Esto pasó cuando yo tenía como 16. Ese día, unos amigos y yo decidimos salir del colegio por detrás para fumar marihuana. Nada raro, lo hacíamos a veces. Había un caminito de tierra que llevaba a una parte del monte donde casi nadie iba. Estábamos ahí sentados, pasando el porro, hablando bobadas, cuando uno de mis amigos se quedó callado, mirando hacia los árboles. Yo pensé que era el típico momento de paranoia por estar fumado, pero el man seguía mirando fijo. Entonces le pregunté qué veía. Me dijo, ¿ustedes no ven a alguien ahí? Al principio pensé que estaba jodiendo, pero luego vi algo entre los árboles. No sé explicarlo bien. Era como una persona parada, pero demasiado quieta. No se movía nada. Nos quedamos mirando como 10 segundos. Nadie hablaba. Yo pensé que era algún profesor o alguien del colegio que nos había pillado,
pero algo no cuadraba. Estaba demasiado lejos del camino, como metido entre los árboles. Uno de mis amigos gritó algo tipo: ¿quién está ahí? La cosa es que la figura se movió, pero no caminando normal. Fue como si se metiera detrás de un árbol de una forma rara, muy rápida. Ahí sí nos dio mal rollo. Nos paramos y nos fuimos de vuelta al colegio medio rápido. Mientras caminábamos, uno de mis amigos dijo algo que todavía me acuerdo. Ese man no estaba cuando llegamos. En ese momento nadie respondió. Solo seguimos caminando. Lo más raro pasó después. Al otro día, le pregunté a un celador del colegio si alguien solía meterse por ese monte. El tipo me miró raro y me dijo algo como: por ahí casi nadie va, pero a veces los estudiantes dicen que ven gente. Le pregunté: ¿qué gente? Y me respondió: eso mismo preguntan todos. Hasta hoy no sé si era alguien escondido, un vagabundo, o si simplemente estábamos demasiado fumados. Pero hay algo que todavía me parece raro. Los tres vimos lo mismo. La llamada nocturna. Era una noche como cualquier otra. Mi amiga, Ana, me había invitado a quedarme en su casa. Él le llegué alrededor de las 10 p.m. y después de cenar nos sentamos en el sofá a ver una película. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Ana se levantó para cerrar las ventanas, y cuando regresó, noté que estaba un poco pálida. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, solo un poco nerviosa, respondió. A veces tengo pesadillas. Asentí con la cabeza y seguimos viendo la película. Pero justo cuando estaba empezando a relajarme, el teléfono de Ana sonó. Era una llamada de un número desconocido. ¿Quién es?, le pregunté, pero Ana solo se encogió de hombros y contestó: hola, sí, soy yo. ¿Quién es? La voz al otro lado de la línea era baja y distorsionada, y no pude escuchar lo que decían. Pero la expresión de Ana cambió de repente. Se puso blanca como la nieve y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué pasa?, le pregunté, pero ella solo sacudió la cabeza y colgó el teléfono. ¿Quién era?, le pregunté de nuevo. Ana se levantó del sofá y se dirigió hacia la cocina. Nadie, dijo. Se equivocaron de número, pero yo sabía que algo estaba mal. La voz de Ana no sonaba convincente y su comportamiento era extraño. Me levanté del sofá y la seguí a la cocina. Ana, ¿qué pasa?, le pregunté, agarrándola del brazo. Ella se dio vuelta y me miró con ojos asustados. No es nada, dijo. Solo quiero irme a dormir. Estoy cansada. Pero yo no me creí. Sabía que algo estaba sucediendo, algo que Ana no quería que yo supiera. Y entonces escuché un susurro en mi oído. Ana no es la persona que crees que es. Me di vuelta, pero no había nadie allí. La voz parecía venir de dentro de mi propia cabeza. Ana, ¿qué está pasando?, le pregunté de nuevo, pero ella solo sacudió la cabeza y se alejó de mí. Y entonces todo se quedó en silencio. Me quedé allí, paralizado por el miedo. La voz en mi oído seguía resonando en mi cabeza. Ana no es la persona que crees que es. Intenté sacudir la sensación de inquietud, pero no podía evitar sentir que algo estaba muy mal. Me acerqué a Ana, que estaba de espaldas a mí, y la agarré del hombro. Ana, ¿qué pasa?, le pregunté de nuevo, tratando de mantener la voz firme. Ella se dio vuelta y por un momento pensé que iba a gritar, pero en lugar de eso se echó a llorar. Lo siento, dijo, entre sollozos. No sabía qué hacer. Me sentí confundido. ¿Qué pasa, Ana?, le pregunté abrazándola. Ella se apartó un poco y me miró a los ojos. La llamada, dijo, era de alguien que conocía a mi familia. Alguien que murió hace años. Me sentí un escalofrío. ¿Qué te dijo?, le pregunté. Ana tragó saliva. Me dijo que no estaba segura en esta casa, que debía irme de aquí lo antes posible. Me quedé sin aliento. ¿Qué casa?, le pregunté, mirando alrededor. Ana se dio vuelta y miró hacia la puerta. Esta casa, dijo, es la casa de mi familia, donde mi abuela, donde ella murió. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di vuelta y vi que la puerta de la cocina se había abierto sola. Un viento frío entró en la habitación
y la puerta se cerró con un golpe. Ana gritó, y yo la abracé, tratando de calmarla, pero sabía que no estaba soñando. Algo estaba sucediendo en esa casa, algo que no podía explicar.